Mi nombre es Julieta Díaz, soy licenciada en Educación Física, estoy haciendo la maestría en Educación Corporal, ya presentando la tesis sobre juego particularmente. Y bueno, trabajando en el Instituto 84, en la Cátedra Didáctica de las Prácticas Lúdicas, en Campo 1 y en Campo 3. En Campo 1, ahí donde trabajamos juntos con Pablo durante no sé cuántos años. Varios años para no entrar en Varios detalle. años. Bueno, mi nombre es Pablo Migliorata, yo soy profesor también de Educación Física, licenciado en Actividad Física y Deportes. También estoy haciendo una maestría, pero es en práctica docente. Estoy trabajando la investigación sobre la influencia que tuvieron los cursos de capacitación en los docentes, sobre todo los de Educación Física. Y bueno, trabajo en el Instituto 19, estoy en el CATS, en el Profesorado de Educación Física, y bueno, como decía Julieta, durante muchos años trabajamos en Campo 1, en el Instituto 84 de Educación Física, pero también trabajamos muchos años en el nivel inicial, como profes de Educación Física en el nivel inicial, los dos en distintos jardines. Y, y también En el todos los tema niveles, ¿no? en todos Básicamente. los niveles, trabajamos en todos los niveles, trabajamos, y un tema que en común, una preocupación en común entre nosotros siempre fue el tema del juego. Esto lo veníamos charlando cuando trabajábamos en el campo de la práctica, en el profesorado. Y bueno, surgió en el 2013 una convocatoria del Instituto Nacional de Formación Docente para presentar proyectos de investigación. Así que en ese momento nos juntamos con otra profe que trabaja mucho en el nivel inicial, que es especialista en el nivel inicial, que es Clara Fraga. También con la profe que trabajaba con nosotros en Ciencias de la Educación, que es Mariela Senger. Y entre los cuatro presentamos un proyecto de investigación sobre el juego, sobre el significado del juego, o el significado que le daban al juego los practicantes de educación física en el nivel inicial. Ese fue el trabajo que nos unió un poco, en el que estuvimos un par de años investigando y sacando algunas conclusiones. Sí, un poco en relación a ese trabajo que planteaba Pablo en esos tiempos, como toda teoría también se va transformando, ¿no, Pablo? Entonces un poco lo que queríamos hacer es una suerte de conversación acá entre nosotros, de que como toda teoría se va transformando, se va modificando, mientras se la va estudiando cada vez más y se la va investigando cada vez más. Entonces, en esta relación del juego, en su momento, si bien en términos generales planteábamos esta situación de que aparecía bastante en las propuestas de enseñanza de los docentes en formación y de los docentes también en general, porque es algo que nos preocupaba, que aparecía el juego como un medio o como un recurso, ¿no?, para aprender otras cuestiones que se desvinculaban totalmente de la enseñanza del juego en particular. Entonces, en ese sentido, ahí creo que había una preocupación, que es también la preocupación que por lo menos yo tengo actualmente, en donde no solamente, digamos, no quiero meterme en otras disciplinas, porque es algo que por lo menos yo no me meto, no me compete meterme, que es, por ejemplo, bueno, no sé, en el nivel inicial que trabaja en la matemática, y bueno, se piensa, por ejemplo, el juego para aprender los números, por ejemplo, ¿no? Que esos quizás son una suerte de herramienta o de recurso que hace la maestra jardinera en ese sentido, que me parece totalmente valorable. Ahora, en el campo disciplinar nuestro, de educación física, seguir tomando un juego como un medio, como un recurso para enseñar, por ejemplo, a correr, o ciertas habilidades motoras o ciertas capacidades motoras, hoy por hoy creo que es un problema, y es un problema teórico importante en todo sentido, hasta en el mismo diseño curricular. Entonces, bueno, ahí yo particularmente creo que el juego es un saber enseñar, y en tanto saber enseñar implica que yo lo pienso desde un programa de investigación científica que estamos trabajando, que es la educación corporal. Y dentro de esa educación corporal trabaja el juego como una práctica corporal, que implica que
tiene como objeto las acciones del cuerpo, ¿no? Entonces, si en esas acciones del cuerpo, bueno, cómo aparece el juego, cómo se trabaja, cómo se enseña, y principalmente qué es. Bien, sí, sí, está bueno esto que plantea Julieta, decir que ese trabajo de investigación que hicimos en aquel momento desembocó en el 2016 en un informe final, o sea, fueron varios años de trabajo. En el 2016 presentamos el informe final con los resultados y con las conclusiones que sacamos. Y bueno, nosotros cada uno seguimos haciendo nuestro recorrido eh, y básicamente lo que nosotros veíamos ahí en los practicantes del profesorado de educación física cuando iban a utilizar el juego era esto que dice Julieta, que es esta cosa utilitaria, como que se usaba el juego para que aprendan tal cosa, pero no el juego por el juego mismo, no el juego como un objeto de la cultura, eh, o enseñar el juego, que es por ahí un poco lo que hablamos nosotros, que en algunas cosas coincidimos, en otras no. Pero lo que creo que sí coincidimos bastante es en algunos autores y en algunos referentes que nosotros tomamos, como puede ser Víctor Pavía, como puede ser Ivana Rivero y otros autores más. Nosotros, Julieta tiene su grupo de trabajo y de investigación sobre el juego, que está buenísimo y que investigan muchísimo. Nosotros, bueno, con Santiago Mancuso, con José Piergentili, tomamos un camino de escribir y de tomar algunos autores como referente para que apoyen esa escritura, sobre todo de experiencias nuestras con el juego. Pero creo que más o menos vamos por una misma línea. A mí me gusta mucho las cuestiones que plantea Víctor Pavía con respecto al modo lúdico del juego, con respecto a los escenarios lúdicos, a cuál es el rol del docente cuando quiere generar esta cuestión de lo lúdico y de en qué lugar se pone, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que es bien interesante para pensarlo. Sí, 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 sí. Yo ahí en algunos aspectos, hoy por hoy, las tomo y coincido y comparto, y otras no tanto. Pero igualmente, independientemente de los, por ejemplo, yo, a ver, lo que sí tomo de Víctor es lo que implica la forma, ¿no? Del juego, y no tanto el modo. Digo, ¿por qué? Porque el modo de alguna manera incluye al jugador, ¿no? Entonces, si yo hablo del jugador en tanto enseñanza del juego, hablo del aprendizaje. Y yo, la verdad que uno como docente que enseña, es difícil dar cuenta de ese aprendizaje, pero sí podemos dar cuenta de lo que uno enseña o de lo que quiere enseñar. Y en esa enseñanza, ahí yo tomo la forma que plantea Víctor, y ahí tomo una en particular que es la forma según el sentido, en donde él plantea varias categorías que yo tomo cuatro, que es la de huir, perseguir, atrapar, para poder pensar la enseñanza, ¿no? Entonces, huir, perseguir, atrapar, atacar, defender, crear, armar y desarmar, y ocultar, buscar y descubrir. Esas son las cuatro categorías en las cuales yo de alguna manera, las utilizo o las uso, que la tomo de la forma según el sentido que plantea Víctor, para poder pensar la enseñanza del juego, ¿sí? Entonces, desde ahí yo parto, de hecho, en el capítulo 3 de la tesis, plantea esto, ¿no? Digo, en función a lo que es el juego, ¿no? En principio el juego, yo yo pienso que es una acción, lo tomo esto desde Hannah Arendt, una acción, pero una acción en tanto acto político, ¿no? ¿Por qué? Porque implica una red de relaciones, ¿sí? Entre ciertos elementos, ¿sí? Esos elementos que conforman al juego, ¿no? Entonces, particularmente hablo de tres elementos, uno de ellos es la regla, ¿no? Que esto sí, obviamente que si no lo hubiese tomado el antropólogo Huizinga en su momento, no sé si estaríamos hablando de esto, ¿no? Mm. Que después lo retomó Calvá, que después lo retomó Víctor, Ivana, bueno, todos los autores que nosotros estamos trabajando. Otro elemento que tomo, que lo llamo elementos estructurantes del juego, que tiene que ver con la desacralización del juego. ¿Qué significa esto? Implica que el juego sabemos que de alguna manera
ha surgido en las ceremonias sagradas, ¿no? Entonces, en esas ceremonias sagradas donde aparecía el mito y el rito, ¿no? En ciertos escenarios, ¿no? Aparecía el rito y el mito, donde, esto yo lo tomo desde Benveniste, donde plantea que se tiene que dejar caer el mito para mantener el rito. ¿Por qué? Porque el mito es el juego de palabras, ¿no? Dice él, y el rito implica la acción de ese juego. Entonces, dejo caer el mito en ese sentido y mantengo el rito para poder pensar también la acción del juego. Entonces, en ese sentido, hablo de desacralización del juego, ¿no? Para poder dejar de caer el mito y mantener el rito, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de los rituales que hubieron de manera sagrada, los juegos de ronda, que implican un saludo al sol, etcétera, etcétera. Y después el último elemento que tomo es la profanación, que implica, por ejemplo, esto lo tomo de Agamben, en donde plantea que la profanación particularmente implica la emancipación de esa situación, ¿no? Y lo cual implica una situación mayor, ¿no? No mayor en términos de cantidad, sino otra, distinta, ¿sí? Entonces, cuando uno está jugando, ¿sí? La idea es enseñar a profanar en ese juego, ¿sí? Sea el juego que sea, ¿no? Entonces, en esa profanación del juego, o sea, uno se puede emancipar de esa situación, ¿no? Puede crear otra cosa nueva dentro de ese mismo juego. Entonces, me parece que a partir de eso yo tomo esos tres elementos para poder pensar el juego, y luego las categorías según la forma según el sentido, para poder pensar la enseñanza de ese juego, ¿no? Entonces, por ahí ando hoy dando vuelta en la enseñanza del juego. Tenemos muchísimo para hablar de esto. La verdad que se nos pidió una presentación de 10 minutos, así que es una síntesis muy cortita, pero queríamos estar presentes. Nosotros trabajamos mucho con el juego, lo pensamos mucho, tomamos diferentes autores, hemos investigado, y bueno, queríamos estar de alguna manera presente. Ojalá en algún momento podamos profundizar, o podemos estar, cuando podamos estar en presencialidad, posiblemente el año que viene. Debatir un poco, cuando ¿no? quieran podemos debatir, podemos juntarnos, porque es bien interesante. Yo quería cerrar, que le estaba contando a Julieta antes una metáfora que leí ayer, es muy nuevita. La metáfora no es nueva, nuevo fue que me enteré yo, que lo leí ayer, y que decía que Borges decía que en el Corán no aparecen los camellos, ¿no? En todo el Corán, que es un libro larguísimo, nunca se nombran a los camellos, porque los camellos es como que están en el desierto pero no se ven. Y esa metáfora, algo parecido decía Pavía con los peces y el agua, ¿no? Con respecto al tema del juego. A veces el juego no se ve, y a veces en el nivel inicial está tan presente que no lo podemos ver, como el agua para el pez o como los camellos en el desierto. Pero nosotros creemos que es necesario visibilizarlo, investigar, pensarlo, escribir. Bueno, nosotros estamos un poco en ese camino. A veces juntos, a veces pensando cosas diferentes, pero eso está buenísimo. Pero pensarlo. Y sobre todo en el nivel inicial, que es tan fuerte la presencia del juego, pero que no sea el agua del pez, que el juego está y lo hacemos y no pensamos qué pasa con eso. Claro, pues si no caemos en la naturalización del juego. La naturalización, en pensar que es algo natural, que es algo que viene dado, que el chico ya de por sí juega, que el juego es una necesidad vital, como plantea la UNESCO. ¿no? Hablamos esto del acto político, del juego como acto político, hay otro autor que habla de qué ponemos en juego cuando proponemos un juego, ¿no? No es lo mismo un juego que otro juego. Bueno, y hay muchísimas cosas muy interesantes para pensar. Pero bueno, principalmente el mensaje es el juego está para pensarlo, para investigarlo, para charlarlo y para jugarlo también. Así que bueno, un poco esta era nuestra presentación, y ojalá podamos profundizar un poco más en algún otro momento. Bueno, Juli, muy bien. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Abrazo.